En Nochebuena, mi esposo, el CEO, me exigió, pídele perdón a su nueva novia o pierde tu salario y tu ascenso. Yo dije una sola palabra. A la mañana siguiente, mis maletas estaban hechas y mi traslado a Londres ya estaba aprobado. El rostro de mi suegro se volvió completamente blanco. Por favor, dime que no enviaste esos documentos. La sonrisa de mi esposo desapareció al instante. ¿Enviar qué documentos? Apologízate con Victoria esta noche, en la fiesta de Navidad. Delante de todos, miré a mi esposo al otro lado del escritorio de caoba en nuestra oficina en casa. Entre nosotros, el formulario de acción de personal con mi nombre impreso descansaba como una declaración de guerra. La voz de Barber era plana, carente de emoción, el mismo tono que usaba cuando despedía a ejecutivos que ya no le resultaban útiles. ¿Y si no lo hago?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Antes de continuar, quiero agradecerte por estar aquí y por escuchar estas historias de fortaleza y dignidad personal. Si crees que nadie debería usar su poder como un arma contra quienes contribuyen a su éxito, considera suscribirte. Es gratis y nos ayuda a llegar a más mujeres que necesitan escuchar esto. Ahora, veamos cómo Linda enfrenta esta traición. Entonces, tu salario queda suspendido, tu ascenso queda cancelado y existen preocupaciones documentadas sobre tu conducta que podrían llevar a tu despido. Por fin levantó la mirada y lo que vino fue a mi esposo. Fue a un ejecutivo tomando una decisión difícil. Esto no tiene por qué ser complicado, Linda. Discúlpate con ella y seguimos adelante. Discúlpate con ella, con Victoria Ashford, la directora de innovación de 28 años que se estaba acostando con mi esposo, la mujer cuya propuesta defectuosa yo había desmontado profesionalmente en la reunión del consejo el día anterior porque habría destruido todo lo que Moessen Pharmaceuticals representaba. La mujer a la que Barber ahora protegía a costa de nuestro matrimonio de 8 años y de mi carrera. Volvía mirar el documento. Suspensión salarial con efecto inmediato, aplazamiento de mi ascenso a vicepresidenta, el que debía anunciarse el 1 de enero, disculpa pública obligatoria por conducta poco profesional hacia la alta dirección. En ese instante, algo se cristalizó en mi interior. No fue desamor, esas lágrimas ya las había llorado 4 meses atrás. Cuando llegué a casa antes de tiempo y escuché su voz en nuestro dormitorio, esto era algo distinto, más frío, más claro, la clase de claridad que solo aparece cuando te das cuenta de que la persona que amabas se ha convertido en alguien a quien ya no reconoces. Está bien, dije en voz baja. Barber parpadeó, visiblemente sorprendido. Estaba preparado para lágrimas, rabia, negociación. Mi aceptación serena lo descolocó por completo. Vas a disculparte, insistió, necesitando confirmación. Yo me encargaré, respondí, poniéndome de pie. No era una mentira ni un acuerdo. Era una promesa que pensaba cumplir, pero antes necesito explicar cómo llegamos hasta aquí. Como un matrimonio que comenzó con tanta promesa terminó con mi esposo usando la política corporativa como un arma contra mí en Nochebuena. Como la mujer que ayudó a construir Moessen Pharmaceuticals podía estar sentada en su propia casa siendo amenazada con la destrucción profesional por el hombre al que una vez amó. Todo empezó hace 12 años. Aunque entonces no supe reconocer las señales de advertencia. Conocí a Barber en la escuela de posgrado, cuando yo tenía 26 años y estaba inmersa en mi doctorado en bioquímica. Pasaba jornadas de 16 horas en laboratorios que olían a formaldehído y desesperación, ejecutando experimentos que fracasaban más veces de las que tenían éxito, sostenida por café y por la obstinada convicción de que mi investigación importaba. Barber estaba terminando su MBA, carismático, ambicioso, lleno de grandes visiones sobre el futuro. Entraba en la sala de estudiantes graduados donde yo revisaba artículos científicos y se sentaba a mi lado sin ser invitado, haciéndome preguntas sobre mi trabajo. No las preguntas educadas y vacías que hacían la mayoría de los estudiantes de negocios cuando fingían interés, sino preguntas reales, profundas. Quería entender la ciencia, saber cómo funcionaba de verdad el desarrollo de fármacos más allá de los modelos financieros y los análisis de mercado. Mi padre dirige una farmacéutica, me dijo en una de esas conversaciones. Es una empresa pequeña, centrada en enfermedades raras, cánceres pediátricos, trastornos genéticos, condiciones que afectan a miles de personas, no a millones. Es un trabajo noble, pero está perdiendo dinero. Las grandes farmacéuticas no tocan estas enfermedades porque no son rentables. El Dr. James Moessen había fundado Moessen Pharmaceuticals 30 años antes con una misión que rozaba el idealismo ingenuo:
Creía que las farmacéuticas tenían la obligación moral de desarrollar tratamientos para pacientes ignorados por las fuerzas del mercado, personas que sufrían enfermedades demasiado raras como para justificarlos enormes costes de investigación y desarrollo. Era hermoso en teoría. En la práctica, significaba que la empresa vivía en un estado constante de casi bancarrota, sostenida más por la terquedad del Dr. Morrison que por cualquier modelo de negocio racional. Quiero cambiar eso, dijo Robert, con los ojos brillantes de convicción. Quiero demostrar que se puede hacer el bien haciendo dinero, que se pueden salvar vidas y generar beneficios, que la ética y la rentabilidad no tienen por qué excluirse. Yo le creí, Dios, le creí cada palabra. Nos casamos hace 8 años. Justo después de que Robert asumiera el cargo de CEO tras su padre, el Dr. Morrison pasó a ser presidente del consejo. Dispuesto a dejar que su hijo llevara la empresa en nuevas direcciones mientras él mantenía la supervisión, Robert me pidió que me uniera a la empresa como directora de planificación estratégica, usando mi formación científica para evaluar candidatos a fármacos, construir alianzas con instituciones de investigación y desarrollar marcos para un crecimiento sostenible. Lo haremos juntos, me prometió la noche de nuestra boda, tu ciencia y mi visión empresarial. Construiremos algo extraordinario, y durante un tiempo, así fue. Me entregué a Morrison Pharmaceuticals con la misma intensidad que había dedicado a mi doctorado. Construí desde cero el sistema de planificación estratégica, los criterios para evaluar qué proyectos de enfermedades raras tenían más probabilidades de éxito, qué alianzas académicas valía la pena cultivar, cómo equilibrar la misión ética con la sostenibilidad financiera. En 4 años, triplicamos los ingresos, conseguimos alianzas con hospitales de investigación de primer nivel, lanzamos 2 nuevos tratamientos al mercado, uno para una forma rara de leucemia pediátrica, otro para un trastorno genético de la sangre. No eran medicamentos multimillonarios, pero estaban salvando vidas infantiles. Eran exactamente la razón por la que se había fundado Morrison Pharmaceuticals. El Dr. Morrison me adoraba por eso. En los eventos de la empresa me presentaba diciendo, es la persona más inteligente de esta organización, y me incluyo en esa afirmación. Confiaba en mi criterio para priorizar investigaciones. Valoraba mi opinión en decisiones estratégicas y me hacía sentir parte del proyecto por méritos propios, no por ser la esposa de Robert. Fueron buenos años. Estábamos construyendo algo con sentido. Robert y yo trabajábamos hasta tarde juntos, revisando propuestas en la mesa de la cocina, debatiendo prioridades, completando las frases del otro. Éramos socios en todos los sentidos de la palabra, hasta que el éxito lo cambió todo. Primero llegó el perfil en Forbes, 30 menores de 30 en salud. Robert Morrison transforma la empresa heredada de su padre, luego el artículo del Wall Street Journal sobre jóvenes CEOs que rompían las reglas de la industria farmacéutica, después, las invitaciones para dar conferencias, los puestos en consejos de otras empresas, la atención de fondos de capital riesgo que veían a Morrison Pharmaceuticals como un objetivo de adquisición. Robert empezó a medir el valor en precio de acciones en lugar de vidas salvadas. Empezó a almorzar con inversores que solo hablaban de rentabilidad, que preguntaban, ¿por qué desperdician recursos en enfermedades que afectan a tan pocos pacientes? Volvía a casa energizado de esas reuniones, hablando de optimizar el portafolio y pivotar hacia oportunidades de mayor margen. Podríamos ser muchísimo más grandes, decía. Nos estamos limitando al centrarnos en enfermedades raras. Hay todo un mercado de tratamientos antienvejecimiento, aplicaciones cosméticas de compuestos existentes. Los márgenes son increíbles. Yo le recordaba por qué su padre había creado la empresa, por qué habíamos elegido ese camino. Los niños que seguían vivos gracias a los tratamientos que habíamos desarrollado. No digo que los abandonemos, respondía él, con la frustración filtrándose en su voz. Digo que diversifiquemos. Usamos productos rentables para financiar el trabajo noble. Es simple inteligencia empresarial, pero yo ya había visto esa historia en la industria farmacéutica. Empresas que empezaron con misiones éticas y prometieron usar los beneficios de un área para financiar otra. Nunca funcionaba así. Los productos rentables siempre absorbían más recursos, exigían más atención y acababan convirtiéndose en el foco principal, mientras la misión original quedaba reducida a una frase de marketing en una web que nadie leía. Me volví incómoda, la esposa que le recordaba sus orígenes humildes, la científica que priorizaba la integridad de la investigación por encima de los beneficios trimestrales, la voz que hacía preguntas incómodas sobre si estábamos traicionando la misión con la que habíamos empezado hace 6 meses.
Las cosas cambiaron de una forma que ya no pude ignorar. Robert empezó a llegar a casa pasada la medianoche, oliendo a un perfume caro que no era mío, contestaba llamadas en otras habitaciones. Bajando la voz a susurros íntimos cuando yo pasaba cerca, dejó de tocarme de forma casual, no más mano en el hombro al cruzarnos en el pasillo. No más beso en la frente cuando yo trabajaba hasta tarde, dejó de preguntarme cómo había sido mi día, dejó de escucharme cuando hablaba, dejó de verme como algo distinto a un obstáculo para el futuro que se había convencido de estar construyendo. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica, que el estrés del liderazgo lo estaba afectando, que los matrimonios exitosos requerían comprensión y paciencia, que una vez superada esa fase de crecimiento, todo volvería a ser como antes. Me estaba mintiendo, pero enfrentar la verdad parecía imposible hasta que llegó el día, hace 4 meses, que destrozó todas las ilusiones cómodas a las que me aferraba. Estaba en una conferencia en Boston, 3 días de ponencias sobre avances en tratamientos contra el cáncer, de networking con investigadores cuyo trabajo podría asociarse con el nuestro. Tenía la cabeza llena de ideas cuando decidí volver a casa un día antes para sorprender a Robert. Incluso pasé por el supermercado y compré ingredientes para hacer pasta carbonara, el plato que había perfeccionado durante nuestro primer año de matrimonio, cuando todavía éramos personas que cocinaban juntas, que se reían de los desastres en la cocina, que tenían tiempo el uno para el otro. Entré en nuestro ático cargando bolsas y esperanza. Dejé caer ambas cosas en la entrada cuando escuché sonidos provenientes de nuestro dormitorio. No sonidos ambiguos que pudiera racionalizar o reinterpretar, sonidos claros. La voz de Victoria pronunciaba el nombre de Robert de una forma que no dejaba ningún margen a la duda. Me quedé paralizada, mientras mi mente catalogaba detalles con precisión científica. Sus zapatos junto a la puerta, sandalias rojas que reconocí de la oficina, 2 copas de champán en la mesa del salón, una con una marca de labial en un tono que yo nunca usaría, la chaqueta de Robert colgada en una silla. Retrocedí en silencio. Dejé las bolsas en el pasillo y conduje hasta un hotel, donde pasé 3 horas llorando en un baño que olía a productos de limpieza industrial. Luego me sequé el rostro, me miré al espejo y tomé una decisión. En investigación farmacéutica, cuando un compuesto muestra toxicidad en los ensayos, no pasas años intentando reformular algo que es defectuoso en su esencia. Se cancela el ensayo y se empieza de nuevo. Mi matrimonio mostraba toxicidad, era hora de cancelarlo y empezar de cero. Pero no confronté a Robert, no exigí explicaciones, ni disculpas, ni terapia de pareja que ambos sabíamos que no cambiaría nada. En su lugar, empecé a planificar. A la mañana siguiente, llamé al Dr. Morrison y le pregunté por la expansión europea que había mencionado meses atrás. La idea de abrir una oficina en Londres para construir alianzas con investigadores de Cambridge y Oxford. Robert no entiende la ciencia como tú, me dijo el Dr. Morrison, con una voz cargada de algo que sonaba a decepción. Se está enfocando demasiado en los números. Necesito a alguien en Londres que recuerde por qué empezamos esta empresa, me ofrecí de inmediato. Durante una de esas conversaciones, salió el tema. Era una operación pequeña, enfocada en enfermedades raras, cánceres pediátricos, trastornos genéticos, condiciones que afectaban a miles de personas y no a millones. Era un trabajo noble, pero estaba perdiendo dinero constantemente. Las grandes farmacéuticas no tocaban esas enfermedades porque no había beneficio económico en ello. El Dr. James Morrison había fundado Morrison Pharmaceuticals 30 años atrás, con una misión que hoy casi parecía ingenua en su idealismo. Creía que las compañías farmacéuticas tenían una obligación moral de desarrollar tratamientos para pacientes ignorados por las fuerzas del mercado, personas que sufrían enfermedades demasiado raras como para justificar los enormes costos de investigación y desarrollo. En teoría, era hermoso. En la práctica, significaba que la empresa vivía en un estado permanente de casi bancarrota, sostenida más por la obstinación del Dr. Morrison a no rendirse que por cualquier modelo de negocio racional. Quiero cambiar eso, había dicho Robert, con los ojos brillando de convicción. Quiero demostrar que se puede hacer el bien haciendo dinero, que se pueden salvar vidas y ganar dinero, que la ética y el beneficio no tienen por qué ser excluyentes. Yo le creí, Dios, le creí cada palabra. Nos casamos hace 8 años, justo después de que Robert asumiera el cargo de CEO, reemplazando a su padre. El Dr. Morrison pasó a ser presidente del consejo, listo para dejar que su hijo llevara la empresa en nuevas
direcciones mientras él mantenía la supervisión. Robert me pidió que me uniera a la compañía como directora de planificación estratégica, utilizando mi formación científica para evaluar candidatos a medicamentos, construir alianzas con instituciones de investigación y desarrollar marcos para un crecimiento sostenible. Que lo haremos juntos. Me prometió la noche de nuestra boda, tu ciencia y mi visión empresarial. Vamos a construir algo extraordinario, y durante un tiempo, lo hicimos. Me volqué en Morrison Pharmaceuticals con la misma intensidad que había puesto en mi investigación doctoral. Construí desde cero el marco de planificación estratégica, sistemas para evaluar qué proyectos de investigación en enfermedades raras tenían más probabilidades de éxito, qué alianzas académicas valía la pena cultivar y cómo equilibrar la misión ética con la sostenibilidad financiera. En 4 años, triplicamos los ingresos, aseguramos alianzas con grandes hospitales de investigación. Llevamos 2 nuevos tratamientos al mercado, uno para una forma rara de leucemia pediátrica, otro para un trastorno genético de la sangre. No eran medicamentos estrella que nos harían millonarios, pero estaban salvando vidas infantiles. Eran exactamente para lo que Morrison Pharmaceuticals había sido fundada. El Dr. Morrison me adoraba por eso. En eventos de la empresa me presentaba diciendo, la persona más inteligente de esta organización, y me incluyo en esa evaluación. Confiaba en mi criterio para definir prioridades de investigación. Valoraba mi opinión en decisiones estratégicas, y me hacía sentir que pertenecía allí por razones que no tenían nada que ver con ser la esposa de Robert. Fueron buenos años, estábamos construyendo algo con sentido. Robert y yo trabajábamos juntos hasta tarde, revisando propuestas en la mesa de la cocina, debatiendo prioridades, terminando las frases del otro. Éramos socios en todos los sentidos de la palabra, hasta que el éxito lo cambió todo. Primero llegó el perfil en Forbes, 30 menores de 30 en salud. Robert Morrison transforma la empresa legado de su padre. Luego el reportaje del Wall Street Journal sobre jóvenes CEOs que rompían las reglas de la industria farmacéutica. Después llegaron las invitaciones para dar conferencias, los puestos en consejos de otras empresas, la atención de capitalistas de riesgo que veían a Morrison Pharmaceuticals como un objetivo de adquisición. Robert empezó a medir el valor en precios de acciones, no en vidas salvadas. Empezó a almorzar con inversionistas que solo hablaban de retornos, que preguntaban cosas como, ¿por qué están desperdiciando recursos en enfermedades que afectan a tan pocos pacientes? Volvía a casa de esas reuniones lleno de energía, de una forma que me incomodaba, hablando de optimizar el portafolio y de girar hacia oportunidades de mayor margen. Podríamos ser mucho más grandes, decía. Nos estamos limitando al seguir enfocados en enfermedades raras. Hay todo un mercado de tratamientos para el envejecimiento, aplicaciones cosméticas de compuestos existentes. Los márgenes de ganancia son increíbles. Yo le recordaba por qué su padre había creado esta empresa, por qué ambos habíamos elegido este trabajo. Los niños que seguían vivos gracias a los tratamientos que habíamos desarrollado. No digo que los abandonemos, respondía él, con frustración filtrándose en su voz. Digo que diversifiquemos. Usamos productos rentables para financiar el trabajo noble. Es solo un buen negocio, pero yo ya había visto esa historia antes en la industria farmacéutica. Empresas que empezaban con misiones éticas, prometiendo usar las ganancias de un área para financiar investigación en otra. Nunca funcionaba así. Los productos rentables siempre terminaban absorbiendo más recursos, exigiendo más atención, convirtiéndose en el foco principal, hasta que la misión original quedaba reducida a un texto bonito en una página web que nadie leía. Me volví incómoda. La esposa que le recordaba sus orígenes humildes, la científica que priorizaba la integridad de la investigación sobre los beneficios trimestrales, la voz que hacía preguntas incómodas sobre si estábamos traicionando la misión con la que empezamos. Hace 6 meses, las cosas cambiaron de una manera que ya no pude ignorar. Robert empezó a llegar a casa después de medianoche, oliendo a un perfume caro que no era mío. Contestaba llamadas en otras habitaciones, bajando la voz a susurros íntimos cuando yo pasaba cerca. Dejó de tocarme de forma casual, no más mano en el hombro al cruzarnos en el pasillo, no más beso en la frente cuando yo trabajaba hasta tarde. Dejó de preguntarme por mi día, dejó de escuchar cuando hablaba, dejó de verme como algo más que un obstáculo para el futuro que se había convencido de estar construyendo. Me dije que estaba siendo paranoica, que el estrés del liderazgo lo estaba afectando, que los matrimonios exitosos requerían comprensión y paciencia, que una vez superada esa fase de crecimiento, todo volvería a ser como antes. Me estaba mintiendo, pero enfrentarla
Verdad parecía imposible hasta que llegó el día, hace 4 meses, que destrozó cada ilusión cómoda a la que me aferraba. Estaba en una conferencia en Boston. 3 días de presentaciones sobre tratamientos oncológicos innovadores, de networking con investigadores cuyo trabajo podría asociarse con el nuestro. Mi mente bullía de posibilidades cuando decidí volver a casa un día antes para sorprender a Robert. Incluso pasé por el supermercado, compré ingredientes para pasta carbonara, el plato que había perfeccionado durante nuestro primer año de matrimonio. Cuando aún éramos personas que cocinaban juntas, que reían por los desastres en la cocina, que tenían tiempo el uno para el otro, entré a nuestro ático cargando bolsas y esperanza. Dejé caer ambas en la entrada cuando escuché sonidos provenientes de nuestro dormitorio, no sonidos ambiguos que pudiera racionalizar o reinterpretar, sonidos claros. La voz de Victoria cantaba el nombre de Robert de una manera que no dejaba espacio para ninguna duda. Me quedé paralizada, mi mente catalogando detalles con precisión científica, sus zapatos junto a la puerta, tacones rojos que reconocí de la oficina, 2 copas de champán en la mesa de café, una con una marca de labial de un tono que yo jamás usaría, la chaqueta de Robert colgada en una silla. Salí en silencio, dejé las compras en el pasillo, conduje hasta un hotel donde pasé 3 horas llorando en un baño que olía a productos de limpieza industrial. Después me sequé la cara, me miré al espejo y tomé una decisión en investigación farmacéutica. Cuando un compuesto muestra toxicidad en los ensayos, no se pasan años intentando reformular algo que está mal desde la base. Se cancela el ensayo y se empieza de nuevo. Mi matrimonio mostraba toxicidad. Era momento de terminar y empezar de cero, pero no confronté a Robert, no exigí explicaciones, ni disculpas, ni terapia de pareja que ambos sabíamos que no cambiaría nada. En su lugar, empecé a planificar. A la mañana siguiente, llamé al Dr. Morrison y le pregunté por la expansión europea que había mencionado meses atrás. La idea de abrir una oficina en Londres para construir alianzas con investigadores de Cambridge y Oxford. Robert no entiende la ciencia como tú, me había dicho el Dr. Morrison, con una voz cargada de algo que sonaba a decepción. Se está enfocando demasiado en los números. Necesito a alguien en Londres que recuerde por qué fundamos esta empresa. Me ofrecí de inmediato. Durante 4 meses. Trabajé noches y fines de semana construyendo esas relaciones en Londres, evaluando investigadores, analizando compuestos, demostrando mi valor para una operación a 3.000 millas de distancia, y documenté todo lo demás, las propuestas defectuosas de Victoria, los compromisos éticos de Robert, extractos de la tarjeta corporativa mostrando hoteles y joyas que no tenían nada que ver con el negocio, no por venganza, por protección, para el momento inevitable en el que Robert intentaría destruirme profesionalmente para proteger su aventura. Eso nos llevó a la reunión del consejo de ayer, donde todo finalmente estalló. Victoria presentó su gran propuesta de reestructuración, redirigiendo el 60% de nuestro presupuesto de investigación, alejándolo de tratamientos para enfermedades raras y llevándolo hacia productos cosméticos antienvejecimiento. Estaba llena de palabras de moda, oportunidades de alto margen y gráficos impresionantes que se desmoronaban al analizar sus supuestos. La ciencia era superficial, la ética, inexistente. Era todo lo que Morrison Pharmaceuticals había sido creaba para rechazar. Pasé 3 días preparando un análisis alternativo que desmontaba metódicamente cada supuesto de su propuesta. Documenté cómo destruiría nuestra reputación, alienaría a nuestros socios científicos y traicionaría nuestra misión. El Dr. Morrison escuchó ambas presentaciones y luego se quitó las gafas con una precisión deliberada. El análisis de Linda es sólido. La propuesta de Victoria puede tener mérito para otro tipo de empresa, pero no es lo que somos. Moción para archivarla indefinidamente. El consejo estuvo de acuerdo por unanimidad. El rostro de Victoria se volvió blanco, luego rojo. Miró a Robert, esperando que la defendiera. Él no dijo nada durante la reunión, pero esa noche, fue amable. La humillaste, dijo, delante de mi padre, delante del consejo, y así fue como terminé aquí, en Nochebuena, sentada frente a mi marido mientras me exigía que me disculpara con su amante o perdiera todo lo que había construido. Está bien, dije, y lo decía en serio, me encargaría de esto, solo que no de la manera que Robert esperaba. Porque en mi coche, abajo, dentro de mi maletín cerrado, había una carpeta que el Dr. Morrison me había entregado hacía 1 hora.
Documentos que reestructuraban mi cargo como directora general de Morrison Pharmaceuticals de Europa, aprobados por el Consejo, registrados oficialmente, efectivos a partir del 2 de enero. Robert creyó que está bien significaba rendición, estaba a punto de aprender lo que realmente significaba, lleno de documentos que representaban 4 meses de preparación silenciosa. De construir relaciones que Robert no sabía que existían, de crear opciones cuya existencia él ni siquiera imaginaba. Vale, se lo había dicho antes y lo había dicho en serio, pero no de la manera en que él lo entendió. Las puertas del ascensor se cerraron y vi cómo la fiesta desaparecía debajo de mí, toda esa gente celebrando una festividad en una empresa que estaba a punto de cambiar de formas que todavía no podían imaginar. Cuando las puertas se abrieron en el piso ejecutivo, vi la luz derramarse desde la oficina de Robert por el pasillo, enderecé los hombros y caminé hacia allí, hacia la confrontación que llevaba gestándose desde el día en que escuché la voz de Victoria en mi dormitorio, 4 meses atrás, hacia el momento en que aquel está bien dejaría de ser una rendición de esposa para convertirse en algo que Robert pasaría meses intentando comprender. La oficina de Robert estaba exactamente igual que 30 minutos antes, el escritorio de caoba colocado para dominar la habitación, los ventanales de suelo a techo con una vista de Manhattan que probablemente había costado más de lo que la mayoría de la gente ganaría en toda su vida, todo dispuesto para proyectar poder y control. Victoria ya estaba allí, de pie junto a las ventanas con su copa de champán, pareciendo encajar en ese espacio mucho más de lo que yo jamás lo había hecho. Robert estaba sentado detrás del escritorio, en lo que yo había llegado a considerar su trono, la silla de cuero hecha a medida, diseñada para que quedara ligeramente más alto que cualquiera que se sentara frente a él. Pequeños juegos psicológicos, trucos que lo había visto aprender en libros de negocios y sesiones de coaching ejecutivo. Cierra la puerta, dijo Robert cuando entré, la cerré. El clic resonó más fuerte de lo que debería en el silencio repentino. Siéntate, añadió, señalando una de las sillas frente al escritorio. Me quedé de pie, una pequeña rebelión, quizá insignificante, pero en los últimos meses había aprendido que a veces el único poder que te queda es negarte a ponerte cómoda en tu propia humillación. Los ojos de Robert se entrecerraron ligeramente. Lo notó, por supuesto que lo notó, era una de las cosas que lo habían hecho exitoso, esa atención al detalle, esa capacidad de leer a las personas y ajustar su enfoque según la situación. Tenemos que resolver esta situación, dijo, bajando la voz a ese tono plano y profesional que hacía que todo sonara como una transacción empresarial. Victoria ha expresado preocupaciones sobre seguir trabajando contigo, francamente, después de la reunión del consejo de ayer, comparto esas preocupaciones, repetí la palabra, sintiéndola extraña en la boca, sobre que yo haga mi trabajo, sobre presentar datos precisos que contradicen una propuesta defectuosa. Victoria dejó su copa de champán sobre la mesa con una precisión calculada. Tu presentación no iba de datos, Linda, iba de hacerme quedar como incompetente delante del consejo, de socavar mi credibilidad porque me ves como una amenaza. Casi me reí, casi, porque la pura audacia de la situación, ella, de pie en la oficina de mi esposo, con un vestido que probablemente costaba más de lo que nuestros investigadores ganaban en un mes, acusándome de sentirme amenazada por ella. Era tan absurda que estuvo a punto de atravesar la ira fría que se había ido acumulando en mi pecho. Te veo exactamente como eres, dije en voz baja. Una consultora con un MBA que cree que las palabras de moda y las charlas la califican para revolucionar la investigación farmacéutica, alguien que nunca ha pasado un solo día en un laboratorio, que nunca ha evaluado un ensayo clínico, que nunca ha tenido que decirles a unos padres que no tenemos tratamiento para la enfermedad de su hijo porque no es lo suficientemente rentable para que las grandes compañías se molesten. Linda, la voz de Robert llevaba una advertencia, pero la ignoré. Tu propuesta habría destruido nuestra división de enfermedades raras, habría ahuyentado a todos los investigadores serios que tenemos, habría acabado con todo aquello para lo que se fundó Morrison Pharmaceuticals. Y sí, presenté datos que demostraban exactamente eso, porque ese es mi trabajo, o lo era, hasta que, al parecer, hacer mi trabajo se convirtió en motivo de sanción disciplinaria. El rostro de Victoria se puso rojo, su compostura resquebrajándose. Esto es exactamente de lo que hablo, esta hostilidad, esta negativa a considerar puntos de vista alternativos. Robert, ¿ves a lo que me refiero? Robert se levantó y rodeó el escritorio para colocarse junto a Victoria. El gesto fue deliberado,
escogiendo su posición, dejando claro de qué lado estaba. Linda, necesitas entender algo, dijo. Victoria es una líder senior en esta organización. Reporta directamente a mí. Cuando la socavas públicamente, socavas mi autoridad y mi capacidad de decisión. Eso no es aceptable. ¿Y qué es lo que no es aceptable?, pregunté, con la voz aún calmada, pero ahora con filo. Usar tu posición como CEO para proteger tu relación personal a costa de la misión de la empresa y de la carrera de tu esposa. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como humo. El rostro de Barber palideció y luego se enrojeció. ¿Qué estás insinuando?, preguntó, aunque los tres sabíamos perfectamente qué estaba insinuando. No estoy insinuando nada, respondí, estoy exponiendo hechos. Contrataste a Victoria sin consultarme. A pesar de la clara superposición con mis responsabilidades, has respaldado sus propuestas en contra de las objeciones de investigadores con experiencia. Ahora estás utilizando mecanismos de recursos humanos para castigarme por presentar datos que contradecían su estrategia. O tu criterio está gravemente comprometido, o me estás saboteando deliberadamente. Ninguna de las dos opciones deja bien tu liderazgo. Victoria emitió un sonido que podría haber sido una risa o algo muy parecido. Esto es increíble, Robert. ¿En serio te está acusando de mala praxis profesional solo porque no puede aceptar que su enfoque está desactualizado y su actitud es tóxica? Mi enfoque salvó a la empresa de un desastre estratégico, repliqué. El tuyo nos habría convertido en otra empresa cosmética más, persiguiendo márgenes de beneficio mientras los niños con enfermedades raras siguen sufriendo porque nadie desarrolla tratamientos para ellos. Basta. La voz de Robert cortó la discusión con autoridad de CEO. Este es exactamente el problema, Linda. Esta incapacidad para colaborar, esta necesidad de tener razón a costa de todos los demás. Por eso estamos aquí. Regresó a su escritorio. Abrió un cajón y sacó el formulario de acción de personal que ya había visto antes. Lo colocó entre nosotros como si fuera una prueba en un juicio. Esto entra en vigor de inmediato, dijo, con la voz completamente plana, sin emoción. Tu salario queda suspendido mientras se resuelven las preocupaciones documentadas sobre tu conducta profesional. Tu ascenso a vicepresidenta queda pospuesto indefinidamente y se te exige emitir una disculpa pública a Victoria, reconociendo que tu enfoque en la reunión del consejo de ayer fue inapropiado. Me quedé mirando el documento, leyendo las palabras. Otra vez, aunque ya las conocía, conducta poco profesional hacia la alta dirección, falta de un enfoque colaborativo, preocupaciones sobre el criterio y la dinámica de equipo, lenguaje corporativo diseñado para sonar objetivo mientras significa exactamente lo que quien lo empuña quiere que signifique. Esto es represalia, dije en voz baja. Usar la política de la empresa para castigarme por cuestionar la propuesta de Victoria. Usar tu autoridad como CEO para proteger me detuve, eligiendo las palabras con cuidado, relación profesional con ella. Esto es rendición de cuentas, replicó Robert, por un comportamiento que varias personas han documentado como problemático. Varias personas, repetí. ¿Te refieres a Victoria, que documentó sus preocupaciones después de que la contradije en una reunión del consejo? Eso no son varias personas, es una sola persona con un interés claro en desacreditarme. Hay otras quejas, dijo Robert, de investigadores que se han sentido intimidados por tu estilo de gestión, de colegas que han experimentado tu actitud despectiva hacia ideas que no coinciden con tu visión. Eso era nuevo para mí. Investigadores quejándose de mí. Había pasado 8 años construyendo relaciones con los equipos de investigación, defendiendo su trabajo, luchando por los recursos que necesitaban. La idea de que se hubieran quejado de mí sonaba a ficción, a menos que Robert simplemente se lo estuviera inventando, creando un expediente para justificar lo que estaba a punto de hacer. Enséñame la documentación, dije. Esas quejas de los investigadores, quiero verlas. Eso forma parte de la investigación de recursos humanos, respondió Robert. Tendrás acceso a los materiales relevantes a través de los canales adecuados. En otras palabras, no puedes enseñármelas porque no existen, Linda. Su voz se endureció. Estoy intentando manejar esto de forma profesional. Te estoy dando la oportunidad de resolverlo sin que escale más. Solo tienes que reconocer que tu enfoque fue inapropiado y comprometerte a una mejor colaboración en el futuro. Mejor colaboración, dije, es decir, apoyar las propuestas de Victoria incluso cuando son fundamentalmente erróneas. Quedarme callada cuando veo que se están cometiendo errores estratégicos. Priorizar proteger egos por encima de la misión de la empresa. Significa tratar a la alta dirección con respeto.
intervino Victoria. Significa encontrar formas de expresar tus preocupaciones sin humillar a la gente delante del consejo. Significa reconocer que no eres la única persona en esta empresa con ideas valiosas. La miré, de verdad la miré, intentando entender qué era lo que realmente quería. Era ambición profesional, asegurar su posición eliminando a alguien a quien veía como competencia, o era algo más personal, demostrarse a sí misma, a Robert, a todos, que había ganado, que me había reemplazado con éxito en todos los aspectos de su vida. Quizá era todo eso. Quizá las motivaciones de las personas nunca son tan simples como nos gustaría creer. No voy a disculparme, dije, volviéndome hacia Robert. Ni con ella, ni contigo, ni con nadie. Presenté datos precisos en una reunión del consejo utilizando los canales profesionales adecuados. Si Victoria se siente avergonzada porque su propuesta fue rechazada, eso es consecuencia de haber presentado una propuesta defectuosa, no de que yo haya sido poco profesional. La mandíbula de Robert se tensó. Entonces la suspensión se mantiene, y si sigues negándote, tendremos que considerar si tu puesto aquí es viable en absoluto. ¿Me estás amenazando con despedirme?, pregunté, con la voz aún tranquila. En Nochebuena, mientras estamos organizando una fiesta abajo, estoy explicando consecuencias, dijo Robert. Las acciones tienen consecuencias, Linda. No puedes socavar al liderazgo y esperar que no haya respuesta. Pensé en la carpeta de mi maletín, abajo, en los documentos del Dr. Morrison que reestructuraban mi cargo, transformándome de subordinada de Robert en alguien que reportaría directamente al consejo. Pensé en los 4 meses de construir relaciones en silencio en Londres, demostrando mi valor en una operación que Robert desconocía por completo. Pensé en la decisión que ya había tomado incluso antes de entrar en esa oficina. Tienes razón, dije. Las acciones tienen consecuencias. Estás a punto de aprenderlo. Robert frunció el ceño, inseguro otra vez, esa grieta en su confianza ensanchándose un poco más. ¿Y eso qué se supone que significa? Significa que no soy la persona que crees, respondí. No soy alguien que vaya a aceptar la humillación para conservar un empleo. No soy alguien que vaya a disculparse por tener razón solo porque te resulta incómodo. No soy alguien que vaya a quedarse en una empresa donde el CEO usa su autoridad para proteger su aventura a costa de su esposa. Tienes que tener mucho cuidado con lo que estás insinuando, dijo Robert, con la voz bajando a algo peligroso. No estoy insinuando nada, repetí. Simplemente estoy diciendo que no me voy a disculpar con Victoria. No voy a aceptar esta suspensión y no voy a quedarme en un puesto donde mi criterio profesional se usa como arma contra mí porque entré en conflicto con tus intereses personales. Victoria soltó una risa seca, quebradiza. ¿Y qué? ¿Vas a renunciar? ¿Vas a marcharte de todo lo que has construido aquí? Porque eso es lo que pasa cuando te niegas a ser parte del equipo, Linda. Te aíslas, acabas sin nada. Tal vez, dije, o tal vez acabe con algo mejor. Algo que no requiera comprometer mi integridad ni ver cómo la misión en la que creía se desmantela por márgenes de beneficio y por ego. Me giré hacia la puerta, dando por terminada aquella conversación. Cansaba de intentar hacerles entender algo que no tenían el menor interés en comprender. Linda, la voz de Robert me detuvo justo en el umbral. Si sales de aquí sin aceptar estas condiciones, no habrá vuelta atrás. Esta es tu última oportunidad de hacerlo por las buenas. Lo miré de nuevo, a ese hombre con el que me había casado 12 años atrás, cuando todavía creía que el amor y la ambición podían coexistir sin destruirse mutuamente. Hey, dije, la misma palabra que había usado antes, la palabra que él había interpretado como rendición, pero esta vez vi el destello de duda en sus ojos, el inicio de la comprensión de que quizá, solo quizá, había calculado mal algo fundamental. Yo me encargaré de esto, añadí, esta noche, en la fiesta, tendrás tu respuesta. Y me fui, dejándolos allí de pie en esa oficina, probablemente ya felicitándose por haber ganado una batalla sin entender que acababan de perderla. La guerra había terminado antes de que siquiera supieran que había empezado. Salí por segunda vez esa noche del despacho de Robert y tomé el ascensor de vuelta a la fiesta. Mis manos estaban firmes al pulsar el botón, la respiración tranquila a pesar de la adrenalina recorriéndome el cuerpo. El ascensor descendió suavemente, piso tras piso, alejándome del enfrentamiento de arriba y acercándome al momento que lo cambiaría todo. Cuando las puertas se abrieron, la fiesta seguía en pleno apogeo. El cuarteto de cuerdas había sido reemplazado por un DJ que ponía música con un
Equilibrio cuidadoso entre lo festivo y lo profesional, los analistas junior estaban bailando, animados por el champán y por esa suspensión temporal de las jerarquías laborales que crean las fiestas de empresa. Encontré al Dr. Morrison cerca de las ventanas, donde lo había dejado antes, observando cómo caía la nieve sobre Manhattan con la quietud de alguien que ha vivido lo suficiente como para reconocer los momentos decisivos cuando llegan. Está hecho, dije en voz baja, colocándome a su lado. No preguntó a qué me refería, lo había sabido desde el momento en que me entregó aquella carpeta. ¿Estás segura con lo de Londres?, preguntó en su lugar. Una vez hagas este anuncio, no habrá marcha atrás, Robert lo llevará mal. Se detuvo, eligiendo las palabras con cuidado. Mi hijo no va a manejar esto bien, lo sé, respondí, pero quedarme me destruiría, poco a poco, de forma metódica, una pequeña humillación tras otra, hasta olvidar quién era antes de convertirme en alguien que acepta ser tratada así. El Dr. Morrison asintió lentamente, algo parecido al orgullo cruzando su rostro curtido. Tu vuelo es el lunes por la mañana, a las 6, desde JFK, aterrizas en Heathrow el martes por la tarde, hora de Londres. El apartamento en Shoreditch debería estar listo para el miércoles. El equipo está entusiasmado. Me contó que Marcus ya había empezado a contactar con sus colegas de Cambridge, que Elena había organizado presentaciones con 3 grupos de investigación de Oxford para mí. Primera semana. Que David tenía listas las proyecciones de presupuesto para revisión. Llevaba 4 meses trabajando con ese equipo de Londres a través de videollamadas y correos electrónicos, construyendo relaciones mientras mi matrimonio se desmoronaba y Robert se volvía cada vez más hostil. Se sentían más como colegas que nadie en la oficina de Nueva York en años. Personas que valoraban la competencia por encima de la política, que se preocupaban por el trabajo en sí y no por usarlo como trampolín hacia otra cosa. Gracias, le dije al Dr. Morrison, y no me refería solo al trabajo, por ver en qué se estaba convirtiendo Robert, por darme una salida que no fuera simplemente huir. Te lo has ganado, dijo con firmeza. El puesto en Londres no es un favor ni una misión de rescate, es el reconocimiento de que eres la mejor persona para construir lo que necesitamos en Europa. Robert lo entenderá algún día, o no, pero eso no cambia el hecho de que esta oportunidad la has ganado por mérito propio. La música cambió a algo más lento, más reflexivo. Observé cómo los ejecutivos se acercaban al bar a por otra copa. Vi a Victoria salir del ascensor y recorrer la sala con la mirada hasta encontrar a Robert, que apareció unos segundos después. Sus rostros estaban tensos, inseguros. La confianza que habían sentido arriba había sido reemplazada por otra cosa, tal vez preocupación, o el inicio de la comprensión de que la situación no estaba tan controlada como creían. Los ojos de Robert se cruzaron con los míos al otro lado de la sala. Durante un instante, solo nos miramos, marido y mujer, director general y directora de planificación estratégica. 2 personas que una vez creyeron estar construyendo algo juntas y que habían terminado como adversarios en un drama corporativo que ninguno había querido. Luego empezó a caminar hacia mí, con Victoria pegada a él, y supe que había llegado el momento. El Dr. Morrison tocó brevemente mi brazo. Buena suerte, Linda, aunque no creo que la necesites. Esperé a que Robert estuviera lo suficientemente cerca como para no tener que alzar la voz, pero lo bastante lejos para que otros pudieran oír lo que iba a decir. Las conversaciones a nuestro alrededor se apagaron cuando la gente intuyó que algo importante estaba a punto de suceder. Tengo algo que decir, anuncié, con una voz más firme de lo que me sentía. La música se detuvo. El DJ, leyendo la sala con instinto profesional, cortó la pista en seco. En el silencio repentino, todos los asistentes a la fiesta de Navidad de Morrison Pharmaceuticals se giraron para mirarme. El rostro de Robert mostraba satisfacción. Creía haber ganado, creía que había cedido a su ultimátum, creía que estaba a punto de disculparme públicamente con Victoria y sellar su control tanto sobre su empresa como sobre su vida personal. La sonrisa de Victoria era radiante, triunfal. Alzó su copa de champán en un pequeño gesto que para cualquiera parecía celebratorio, pero que yo sabía que era burlón, un reconocimiento privado de que me había quitado todo lo que era mío y que yo estaba a punto de admitir. Su victoria en público. Los miré a ambos, a esas personas que pensaron que podían arrinconarme, forzar mi sumisión, obligarme a elegir entre dignidad y supervivencia. Presento mi renuncia al cargo de directora de planificación estratégica, dije con claridad, observando cómo la satisfacción de Robert se transformaba en confusión. Con efecto inmediato,
He aceptado el puesto de directora general de Moe's Pharmaceuticals de Europa. Me trasladaré a Londres la próxima semana para supervisar nuestra expansión allí. El silencio se volvió más denso, cambió de calidad, la confusión recorrió la sala, la gente se miraba, intentando procesar lo que acababa de oír. El rostro de Robert se puso blanco, luego rojo. No puedes. Ese puesto no existe, no he autorizado nada. El consejo lo autorizó hace 2 semanas, interrumpí, manteniendo un tono calmado y profesional. El doctor Morrison lo aprobó personalmente, ya está registrado ante la SEC. Me sorprende que no hayas visto la documentación, Robert. Aunque últimamente has estado bastante distraído. Quizá fue mezquino, pero me permití la pequeña satisfacción de ver cómo comprendía que todos en esa sala sabían exactamente a qué me refería. El doctor Morrison dio un paso al frente desde donde estaba junto a las ventanas. Robert, quizá deberíamos hablar de esto en privado. No, la voz de Robert era aguda, casi desesperada. Linda, no puedes marcharte así, tenemos proyectos que necesitan. Hay responsabilidades que requieren a alguien que entienda la ciencia, alguien que se preocupe por la misión. Terminé por él. Eso es exactamente lo que haré en Londres. Todo está ya organizado, vivienda, visado, estructura del equipo. Empiezo el 2 de enero. Me giré hacia Victoria y le dediqué la sonrisa más fría que pude reunir. Enhorabuena por tu ascenso a directora de planificación estratégica. Estoy segura de que lo harás estupendamente. He dejado notas detalladas para la transición en mi despacho. ¿Las necesitarás? El rostro de Victoria palideció. Ella había esperado mi humillación, no la suya. Esperaba validación, un reconocimiento público de que había ganado, de que me había reemplazado con éxito en todos los aspectos de la vida de Robert. En su lugar, estaba recibiendo un puesto para el que no estaba preparada, delante de todos los que sabían que no lo estaba. Mientras la mujer a la que intentó destruir se marchaba con la dignidad intacta, empecé a dirigirme hacia la salida, la cabeza alta, el corazón acelerado, pero el gesto sereno. Linda, espera, la voz de Robert se quebró. Levemente, tenemos que hablar de esto, no puedes simplemente. Me detuve en la puerta y miré de nuevo a la sala llena de ejecutivos observando aquel drama corporativo. Mis ojos se cruzaron con los del doctor Morrison, que me dedicó un leve gesto de aprobación. Ok, dije, usando la misma palabra que le había dado a Robert 2 veces ya esa noche, la palabra que él había interpretado como rendición en ese contexto, delante de todos esos testigos, significaba algo completamente distinto. Significaba, ya está, elijo ser yo. Estás a punto de descubrir qué pasa cuando confundes el silencio con debilidad. Y salí a la noche de diciembre, a la nieve que caía con más fuerza, hacia los primeros instantes de mi nueva vida. Detrás de mí, escuché la voz de Robert, cargada de pánico. Papá, dime que no presentó los documentos de sucesión, dime que no aprobaste la reestructuración accionarial sin consultarme. La respuesta del doctor Morrison fue tranquila, pero se oyó con claridad en el silencio repentino. Consulté al consejo. Robert, esa es toda la consulta necesaria. Tal vez deberías haber prestado más atención a lo que estaba construyendo tu esposa en lugar de otras preocupaciones. No me quedé a escuchar el resto. Tenía 36 horas antes de mi vuelo a Londres, una habitación de hotel cerca de JFK esperándome y el inicio de un futuro que, por fin, era completamente mío. La nieve estaba fría contra mi rostro mientras caminaba hacia donde había aparcado el coche. Mi teléfono ya vibraba con mensajes y llamadas. Pero los ignoré todos. Habría tiempo para la logística, las explicaciones y el desmontaje administrativo de un matrimonio. Pero esa noche solo necesitaba sentir esto, el peso levantándose de mi pecho, la posibilidad abriéndose ante mí, la certeza de que había elegido ser yo misma y que el cielo no se había caído. No solo había sobrevivido, había ganado, aunque no de la manera que Robert o Victoria podrían entender. Gané al negarme a jugar su juego, al construir algo cuya existencia desconocían. Hasta que fue demasiado tarde para detenerlo, al decir ok y querer decir algo completamente distinto de lo que ellos escucharon. Me subí al coche y conduje hacia JFK, hacia la habitación de hotel donde pasaría la mañana de Navidad, hacia Londres y un equipo que no sabía nada de aventuras, traiciones ni matrimonios que se rompían en despachos de áticos, hacia una vida donde podía volver a ser simplemente linda, donde mi trabajo se juzgaría por mérito y no por política, donde no tendría que pelear por espacio en mi propio matrimonio ni por dignidad en mi propia empresa.
El perfil de Manhattan se fue haciendo cada vez más pequeño en el retrovisor hasta desaparecer por completo, tragado por la nieve y la distancia, y no sentí nada más que alivio. La habitación del hotel cerca de JFK era exactamente lo que cabía esperar de un alojamiento corporativo: paredes beige, láminas de paisajes genéricos, una cama suficientemente cómoda, pero olvidable. Hice el check-in pasada la medianoche de Nochebuena, todavía con el vestido de seda verde esmeralda de la fiesta. La maleta ya estaba preparada y esperando en el coche. Debería haber sentido algo dramático, tristeza, quizá, rabia, o ese alivio catártico que llega cuando por fin escapas de algo tóxico. En lugar de eso, solo me sentía cansada y extrañamente vacía, como si hubiera estado conteniendo la respiración durante meses y por fin hubiera exhalado, sin saber muy bien qué hacer con el espacio que quedaba. Mi teléfono no había dejado de vibrar desde que salí de la fiesta. Silencié el sonido, pero la pantalla seguía iluminándose con notificaciones, mensajes, llamadas y buzones de voz acumulándose como pruebas del caos que había dejado atrás. 23 llamadas de Robert, 18 de Victoria, 6 de distintos ejecutivos. No respondía a ninguna. Pedí servicio de habitaciones, un sandwich club que apenas probé, y pasé la Nochebuena revisando documentos para Londres, intentando centrarme en el futuro y no en los restos del pasado. La mañana de Navidad me desperté temprano y llamé al Dr. Morrison. Contestó al primer tono, con la voz despierta a pesar de la hora. Linda, ¿cómo estás llevando todo esto? Estoy bien, dije, lo que no era del todo cierto, pero tampoco una mentira completa. ¿Qué tan mal fue después de que me fui? El Dr. Morrison suspiró y escuché el sonido del café sirviéndose, ese pequeño gesto doméstico que resultaba extrañamente tranquilizador al otro lado de la línea. Robert pasó la mayor parte de la noche intentando encontrar bases legales para bloquear tu traslado. Llamó a 3 abogados diferentes y despertó al asesor legal general del consejo a la 1 de la madrugada. Todos le dijeron exactamente lo mismo: tu contrato incluye cláusulas de movilidad internacional, el puesto en Londres es un ascenso legítimo, la aprobación del consejo es sólida como una roca, no hay nada que pueda hacer. Y Victoria, furiosa porque te llevas contigo relaciones de investigación, al parecer intentó exigirte que entregaras tus listas de contactos, tus conexiones en Cambridge y Oxford, como si las relaciones profesionales construidas durante una década fueran propiedad de la empresa y pudieran transferirse como muebles de oficina. Me reí con amargura al oír eso. Victoria realmente no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de esto. No se puede heredar credibilidad, ni confianza, ni ese tipo de relaciones profesionales que hacen posibles las colaboraciones científicas. Que le dijiste que las relaciones profesionales de Linda Morrison pertenecen a Linda Morrison, y que si ella decide aprovecharlas para Morrison Pharmaceuticals Europe, eso es exactamente lo que esperaríamos que hiciera. Hizo una pausa. Robert me pidió que reconsiderara el puesto en Londres. Dijo que tenerte operando de forma independiente crearía conflictos con su visión estratégica para la empresa. ¿Qué le respondiste? Le dije que quizá ya era hora de que la empresa tuviera más de una visión estratégica, que depender por completo del criterio de una sola persona, sobre todo cuando ese criterio ha sido cuestionable últimamente. No es una gestión responsable. Otra pausa, esta vez más pesada. Me colgó. Linda, es la primera vez que lo hace. Después hablamos de la logística. Mi vuelo el lunes por la mañana, el apartamento en Shoreditch que estaría listo el miércoles, el equipo que ya se estaba preparando para mi llegada. Antes de colgar, el Dr. Morrison dijo algo que me apretó el pecho. Siento lo que te hizo, y en lo que se ha convertido. Merecías algo mejor de mi hijo y de esta familia. Me quedé con esa disculpa durante mucho tiempo después de que terminara la llamada, mirando el skyline de Nueva York a través de la ventana del hotel. Gris y frío bajo la luz de una mañana de diciembre, pasé el resto del día de Navidad en esa habitación, no celebrando, sino preparándome. Revisé contratos de vivienda, estudié la normativa laboral del Reino Unido, planifiqué mis primeros 90 días en Londres con la misma precisión metódica que siempre había aplicado a la investigación farmacéutica. Mi teléfono vibraba de vez en cuando con mensajes de Robert, primero enfadados, luego suplicantes, luego enfadados otra vez. No los leí, bloqueé su número después de escribir una única respuesta: mi abogado se pondrá en contacto contigo para los trámites de separación. Por favor, que cualquier comunicación futura se realice a través de los representantes legales. El lunes por la mañana llegó demasiado rápido y no lo suficientemente rápido. Dejé el hotel a las 4 de la madrugada.
Devolví el coche de alquiler y pasé el control de seguridad con mi visado de trabajo británico y mis documentos perfectamente organizados, demostrando que sí. Tenía un empleo legítimo esperándome en Londres, y no pensaba quedarme más tiempo del permitido. El vuelo fue largo y me dio demasiado tiempo para pensar. Había llevado trabajo, propuestas de investigación que revisar, acuerdos de colaboración que estudiar, pero me descubrí mirando por la ventanilla, observando cómo el Atlántico se deslizaba bajo el avión, esa inmensa extensión gris que separaba mi vida anterior de lo que viniera después. Aterricé en Heathrow el martes por la tarde, agotada y desorientada por el jet lag y por la magnitud de lo que acababa de hacer, pero Marcus me esperaba en la zona de llegadas con un cartel que decía Dr. Morrison. Una sonrisa sinceramente cálida y algo en mi pecho se aflojó un poco. Bienvenida a Londres, dijo mientras me ayudaba con el equipaje. El equipo está muy ilusionado por trabajar contigo. El apartamento ya está listo, la nevera llena, incluso encontramos una cafetera decente, porque Elena comentó que los estadounidenses sois exigentes con el café. Ese pequeño gesto, esa consideración de llenar la despensa y pensar incluso en el café, me hizo sentir más bienvenida de lo que me había sentido en Nueva York en años. La oficina de Shoreditch era exactamente lo que el Dr. Morrison había prometido, moderna pero sin ostentación, llena de luz natural. Un espacio donde se podía pensar de verdad en lugar de fingir productividad para quien estuviera mirando. Mi equipo era pequeño, 8 personas al principio, pero estaban genuinamente entusiasmadas con el trabajo que íbamos a hacer, no por escalar en la jerarquía corporativa ni por posicionarse para ascensos, sino por la ciencia real, por la misión de desarrollar tratamientos para enfermedades que nadie más quería tocar. Durante esa primera semana me di cuenta de algo: aquí nadie sabía nada de la FER, del enfrentamiento de Nochebuena, de los formularios de recursos humanos, de los ultimátums ni de matrimonios que terminan en oficinas de áticos. Solo me conocían como la doctora Linda Morrison, la nueva directora general, con fama de identificar colaboraciones de investigación prometedoras y construir operaciones sostenibles. Fue liberador de una forma que no había esperado. Pero Nueva York no desapareció solo porque yo cruzara un océano. Las noticias empezaron a llegar a través de redes profesionales y antiguos colegas que seguían en contacto pese a lo incómodo de mi salida. Jennifer, del departamento regulatorio, empezó a enviarme correos electrónicos, actualizaciones cuidadosamente redactadas que parecían informes de inteligencia desde territorio enemigo. Creo que debería saberlo, empezaban siempre, antes de detallar el último desastre. El giro de Victoria hacia los cosméticos había sido aprobado por Robert pese a las objeciones de investigadores senior. En 2 meses, 3 de nuestros mejores científicos habían dimitido en señal de protesta. La doctora Sarah Chen, que estaba desarrollando un tratamiento prometedor contra la leucemia infantil, se había marchado a Johns Hopkins llevándose a todo su equipo. El Dr. Michael Rodríguez, investigador principal en trastornos genéticos raros, había aceptado un puesto en el Boston Children's Hospital, citando explícitamente el abandono de la misión fundacional de la empresa. Cada salida provocaba un efecto dominó. Otros investigadores empezaron a ponerse nerviosos, a actualizar sus currículums, a atender llamadas de reclutadores. La moral se desplomó, la productividad cayó. La cultura aquí es tóxica ahora, escribió Jennifer en marzo. La gente no confía en la dirección. Robert sigue prometiendo que la división de cosméticos generará ingresos para financiar la investigación en enfermedades raras, pero nadie le cree. Es la misma mentira de siempre en la industria farmacéutica. Hacemos lo rentable para subvencionar lo importante, y nunca funciona así en la práctica. Leía esas actualizaciones con sentimientos encontrados, la confirmación de que yo tenía razón sobre la propuesta de Victoria, pero también tristeza al ver cómo algo que había ayudado a construirse venía abajo por fallos de liderazgo que había previsto, pero no podía evitar. Mark, de operaciones de investigación, me llamaba cada pocas semanas, supuestamente con preguntas técnicas sobre proyectos que yo había iniciado, pero en realidad solo para comprobar cómo estaba, para asegurarse de que Londres iba bien. Deberías ver el perfil que Fortune le ha dedicado a Robert, me dijo en una llamada a finales de primavera. Es increíble, lo llenan de elogios por su audaz visión estratégica y su capacidad para tomar decisiones difíciles. Lo pintan como si estuviera revolucionando la sanidad. Encontré el artículo más tarde ese mismo día, no pude evitarlo, pese a saber que solo iba a enfadarme.
El perfil era exactamente como Mark lo había descrito, Robert, fotografiado en su despacho de esquina, con aspecto seguro y visionario, Victoria mencionada como su innovadora directora de estrategia, impulsando la expansión hacia mercados de alto crecimiento, mi salida resumida en una sola frase sobre una reestructuración de liderazgo y una transición amistosa. Amistosa, otra vez esa palabra, como si algo de lo ocurrido hubiera sido amistoso, lo que el periodista de Fortune no mencionaba, lo que había pasado por alto o había decidido ignorar, era la fuga masiva de talento en Moores Pharmaceuticals, la erosión de las colaboraciones académicas, la crisis silenciosa que se desarrollaba bajo la imagen pública cuidadosamente gestionada de Robert. ¿De verdad se cree su propio discurso ahora?, le pregunté a Mark, ¿o solo está actuando para las cámaras? Sinceramente, ya no lo sé, respondió. Él y Victoria son inseparables. Ella es prácticamente su coco. Toman juntos todas las decisiones importantes, y cualquiera que los cuestione queda marginado o expulsado. A través de los correos de Jennifer supe que Victoria estaba teniendo enormes dificultades en su nuevo cargo. Resultó que un MBA y una charla TED no te preparan para evaluar investigación farmacéutica ni para construir relaciones con académicos que llevan décadas en el campo. Intentó aprovechar mis antiguos contactos en Cambridge y Oxford, pero esas relaciones se habían construido sobre confianza y credibilidad científica, algo que ella simplemente no tenía. El Dr. Hammond, de Cambridge, le dijo bastante claramente que no tenía ningún interés en asociarse con una empresa que priorizaba cremas antiedad por encima de tratamientos que salvan vidas. El Dr. Aon Kuo, de Oxford, fue más diplomático, pero igual de firme. La reputación de Moores Pharmaceuticals se había deteriorado de forma significativa bajo la nueva dirección. Victoria respondió intentando comprar colaboraciones, lanzando dinero a las instituciones, ofreciendo subvenciones infladas, tratando de adquirir una credibilidad que no podía ganarse. Algunos programas pequeños aceptaron los fondos, pero los investigadores de primer nivel, los que realmente importaban, rechazaron educadamente. También cometió errores graves de evaluación. Jennifer me envió un correo confidencial detallando cómo Victoria había aprobado 3 proyectos de investigación cosmética científicamente dudosos. Uno de los compuestos había mostrado toxicidad hepática en pruebas tempranas, pero Victoria insistió en seguir adelante, convencida de que el potencial de marketing compensaba los riesgos. La FDA canceló el proyecto antes incluso de llegar a la fase 1, coste para Moores Pharmaceuticals, $8 millones y un daño reputacional significativo. Robert debería haber exigido responsabilidades a Victoria por estos fracasos. En lugar de eso, defendió cada decisión, interpretando toda crítica como un ataque personal y no como una preocupación profesional legítima. Era la misma dinámica que yo había vivido. El ego de Robert tan entrelazado con Victoria que admitir su incompetencia habría significado reconocer que su propio juicio había estado catastróficamente equivocado. Para julio, 7 meses después de mi salida, las grietas ya eran imposibles de ocultar. El precio de las acciones de Moores Pharmaceuticals había caído un 15%. Un analista del sector publicó un informe cuestionando si la empresa había perdido su ventaja competitiva en tratamientos para enfermedades raras. El nicho que la había hecho valiosa. El Dr. Morrison me llamó una noche de agosto. Su voz transmitía un cansancio que me preocupó profundamente. El consejo está inquieto, dijo. 3 miembros se han acercado a mí en privado, expresando dudas sobre el liderazgo de Robert. Aún no están listos para actuar, pero están observando de cerca. ¿Qué vas a hacer?, pregunté. Hubo un largo silencio. Es mi hijo, Linda. Quiero creer que reconocerá sus errores y corregirá el rumbo, pero también soy el presidente de una empresa con responsabilidades hacia empleados, pacientes y accionistas. Si sigue así, no terminó la frase. No hacía falta. Después hablamos de Londres. Quería informes detallados de nuestros avances. Parecía recobrar energía al oír hablar de colaboraciones que funcionaban, de compuestos avanzando en los ensayos clínicos. Estás construyendo lo que siempre esperé que esta empresa pudiera hacer, dijo antes de colgar. Robert está construyendo lo que siempre temí que se convirtiera. Esa conversación me persiguió durante días. El Dr. Morrison tenía ya 74 años, visiblemente debilitado. Viendo cómo el trabajo de toda su vida se fracturaba bajo el liderazgo de su hijo, me volqué aún más en el trabajo en Londres, en parte para justificar la fe que había puesto en mí, en parte para no pensar en el colapso de Nueva York, un desastre del que había escapado,
pero del que no podía desligarme del todo. No cuando implicaba a personas con las que había trabajado y a una misión en la que seguía creyendo pese a todo. El verano londinense fue sorprendentemente cálido aquel julio. De esos que hacen que los británicos hablen de ola de calor mientras los estadounidenses no entienden cuál es el drama con 25 grados. Yo estaba en la oficina hasta tarde, trabajando en una propuesta de colaboración con Cambridge, cuando mi teléfono sonó alrededor de las 7 de la tarde. Ver el nombre del doctor Morrison en la pantalla me encogió el estómago. No solía llamar tan tarde, y cuando lo hacía, significaba que algo importante había ocurrido. Linda, su voz sonaba tensa, más envejecida de lo que la había oído incluso en nuestras conversaciones más difíciles sobre el declive del liderazgo de Robert. Necesito contarte algo antes de que lo escuches. Por otro lado, el Consejo ha iniciado una investigación sobre el uso que Robert ha hecho de los fondos de la empresa. Dejé el bolígrafo con cuidado, y mi mente saltó de inmediato a aquellos estados de cuenta de tarjetas de crédito que había documentado meses atrás, las habitaciones de hotel, las compras de joyas, las cuentas de restaurantes que no tenían absolutamente nada que ver con gastos legítimos de negocio. ¿Qué tipo de investigación?, pregunté, manteniendo la voz neutral. Gastos inapropiados, posible enriquecimiento personal, violaciones de nuestras políticas éticas. El doctor Morrison hizo una pausa y escuché lo que podría haber sido un vaso apoyándose sobre una superficie. Líquidos hirviéndose. Estaba bebiendo, algo que rara vez hacía. Hace 3 semanas se presentó un informe anónimo en nuestra línea de cumplimiento. Continuó, documentación muy detallada, fechas, montos, incluso fotografías de los estados de cuenta. Sentí como el pecho se me cerraba. Dr. Morrison, necesito que entienda algo. Yo documenté esos gastos. Sí, guardé registros como seguro, por si Robert intentaba ir legalmente contra mí, pero nunca presenté ningún informe, nunca envié nada a cumplimiento, ni al consejo, ni a nadie. Tenía que preguntarlo, dijo en voz baja, no porque pensara que tú lo harías, sino porque el consejo me lo preguntará, y necesitaba poder responder con honestidad. Entonces, ¿quién?, pregunté, aunque incluso mientras pronunciaba la palabra, la respuesta comenzaba a cristalizar con una claridad devastadora. Eso es lo que no logro entender, dijo el doctor Morrison. ¿Quién más tendría acceso a esta información? ¿Quién más tendría documentación tan detallada? Victoria, lo interrumpí. Silencio al otro lado de la línea. Pero, continuó él, ella y Robert están juntos. ¿Por qué haría algo así? Están juntos, me corregí, mientras mi mente corría a toda velocidad. Dr. Morrison, piense en esto. Victoria se alineó con Robert cuando él tenía poder y podía impulsar su carrera, pero ¿qué ha estado ocurriendo en los últimos 7 meses? Podía oírlo pensar, conectar puntos, la salida de investigadores, los proyectos fallidos, la caída del precio de las acciones. Exacto, la reputación de Robert ha ido en declive constante. El Consejo ha empezado a cuestionar su criterio y Victoria ha tenido dificultades evidentes en su cargo. No logra construir alianzas académicas. Ha cometido errores costosos en evaluaciones. Básicamente ha demostrado que no está calificada para el puesto que Robert le dio. Me levanté y empecé a caminar por mi oficina mientras las piezas se encajaban. Está cortando lazos antes de que el barco se hunda. ¿Y qué mejor forma que posicionarse como denunciante? Puede afirmar que siempre estuvo incómoda con la ética de Robert, pero que se sintió demasiado vulnerable para hablar hasta ahora. Se distancia de sus fracasos. Obtiene crédito por hacer lo correcto y quizá incluso se postula para su puesto cuando lo obliguen a irse. El doctor Morrison permaneció en silencio un largo momento. Eso es extraordinariamente calculado. Así es Victoria, dije. Siempre ha sido calculadora. Eso es lo que la hizo exitosa como consultora, la capacidad de leer situaciones y colocarse siempre en una posición ventajosa. Robert confundió eso con una conexión genuina porque quería creer que alguien tan hermosa y ambiciosa se interesaba por él, y no solo por lo que podía ofrecerle. Dios mío, murmuró el doctor Morrison, ¿qué he permitido que ocurra en mi empresa? Usted no permitió nada, respondí con firmeza. Robert tomó sus decisiones, Victoria tomó las suyas, usted fue quien creó alternativas, quien se aseguró de que la misión sobreviviera sin importar lo que ocurriera. En Nueva York, Londres está prosperando porque tuvo la previsión de construir algo separado del liderazgo de Robert. Hablamos otros 20 minutos sobre la investigación, cómo se había contratado asesoría externa, lo minuciosamente que estaban revisando los gastos, cómo Robert tendría oportunidad de explicarse,
Aunque la documentación parecía contundente, si el consejo solicita tu documentación, dijo el doctor Morrison antes de colgar, la entregarías, pensé con cuidado, si es necesario para proteger a la empresa, sí, pero no la ofreceré por iniciativa propia, no quiero ser la exesposa vengativa que lo derribó, si la evidencia de Victoria es suficiente, que eso baste. La investigación duró 3 meses, me fui enterando por partes, a través de las actualizaciones periódicas del doctor Morrison, de los correos cada vez más detallados de Jennifer, y del extraño silencio de otros contactos en Nueva York que de pronto no sabían qué decirme. El acceso de Jennifer a los chismes de nivel directivo resultó ser sorprendentemente completo. Sus correos pintaban un cuadro de demolición metódica, abogados externos entrevistando empleados, revisando transacciones, construyendo una línea de tiempo imposible de justificar. Encontraron casi $200,000 en gastos inapropiados durante 18 meses, escribió en septiembre, suites de hotel, joyas que nunca aparecieron en formularios de obsequios, cuentas de restaurantes claramente ajenas a cualquier actividad comercial, y esta es la parte realmente grave. Robert aprobó contratos de consultoría con una empresa propiedad del hermano de Victoria, nunca declaró la relación, nunca pasó por el proceso adecuado de revisión de conflictos de interés. Básicamente usó dinero de la empresa para canalizar ingresos hacia la familia de Victoria. Leí eso sentada en mi escritorio en Shoreditch, observando la lluvia deslizarse por las ventanas, sintiendo algo complejo retorcerse en mi pecho. No era satisfacción exactamente, sino una especie de validación sombría. Había tenido razón sobre él. Juicio de Robert. Había tenido razón al pensar que su relación con Victoria estaba afectando sus decisiones profesionales. Había tenido razón, y tener razón se sentía vacío y triste, no triunfal. Marcus llamó a la puerta de mi oficina por esos días, preocupado por mi expresión. Todo bien, solo noticias de Nueva York, respondí, cerrando el portátil. Nada que afecte nuestro trabajo aquí, pero eso no era del todo cierto. La reputación de Morrison Pharmaceuticals estaba sufriendo golpes que afectaban a toda la organización, incluida la división europea. Algunos socios potenciales empezaban a hacer preguntas sobre la estabilidad del liderazgo, sobre si la misión de la empresa estaba cambiando, sobre si querían asociarse con una organización que aparecía en los titulares por las razones equivocadas. El consejo se reunió hoy, escribió Jennifer a finales de septiembre, sesión ejecutiva, sin actas. Robert parecía haber envejecido 10 años. Victoria no estuvo presente. Al parecer, la han puesto en licencia mientras concluye la investigación. Se rumorea que está negociando su paquete de salida en segundo plano, así que Victoria se estaba adelantando a los hechos. Inteligente, se posicionaría como alguien atrapada en la mala conducta de Robert, no como una participante activa. Probablemente conseguiría otro puesto en cuestión de meses, con un currículum cuidadosamente editado para resaltar éxitos y enterrar desastres. Así operaban personas como Victoria, siempre pensando 3 movimientos adelante, siempre preparándose para la siguiente oportunidad, siempre dispuestas a sacrificar a cualquiera que se volviera inconveniente. A principios de octubre, el doctor Morrison volvió a llamar. El consejo le dio 2 opciones: renunciar discretamente con una indemnización básica o enfrentar un despido con causa y posibles acciones legales para recuperar los fondos malversados. ¿Qué eligió?, pregunté, aunque ya lo sabía. Renunciar. Su abogado se lo aconsejó. Luchar significaría juicios públicos, cobertura mediática, todo mucho más feo de lo que ya es. La voz del doctor Morrison transmitía un cansancio que me preocupó. Habrá un comunicado de prensa mañana. Lenguaje estándar sobre buscar nuevas oportunidades. El comunicado llegó a la mañana siguiente, reenviado por Jennifer. Sin necesidad de comentarios, Robert Morrison dejaba su cargo para buscar nuevas oportunidades. La empresa agradecía su liderazgo durante un periodo de crecimiento y transformación. Ni una palabra sobre investigaciones, ni violaciones éticas, ni los casi $200,000 en gastos inapropiados, solo lenguaje corporativo cuidadosamente redactado, que decía todo a quienes sabían leer entre líneas y nada a los demás. Victoria no se queda con su puesto, añadió Jennifer en otro correo. El consejo trajo a la doctora Patricia Hammond, de Merck, 20 años desarrollando tratamientos para enfermedades raras. Es exactamente lo que la empresa necesita: experiencia farmacéutica real y compromiso con la misión original. Conocía ligeramente a Patricia de conferencias. Ya el sector. Investigadora brillante, brújula ética sólida,
completamente ajena a los juegos políticos que habían consumido a Robert y Victoria. Su nombramiento enviaba un mensaje claro sobre el rumbo de Moe's Pharmaceuticals, de vuelta a la misión, de vuelta a la investigación de enfermedades raras, de vuelta a todo aquello por lo que el Dr. Morrison había fundado la empresa. Debería haberme sentido reivindicada, satisfecha de que la empresa estuviera siendo rescatada del liderazgo desastroso de Robert. En lugar de eso, me sentía principalmente triste por el Dr. Morrison, viendo la caída pública de su hijo, triste por los empleados que habían creído en la visión de Robert, triste por el tiempo y la energía desperdiciados en giros cosméticos y luchas políticas en lugar de trabajo que realmente importaba, pero también sentí algo más, gratitud por haber salido cuando lo hice, por estar construyendo algo en Londres en lugar de seguir librando batallas en Nueva York, por haberme elegido a mí misma en lugar de una lealtad hacia un hombre que había dejado de merecerla. Elena llamó a la puerta de mi oficina esa tarde. Linda, el equipo de Cambridge quiere programar una llamada para avanzar el compuesto de fibrosis quística a fase 2 de ensayos. ¿Estás disponible mañana por la mañana? Por supuesto, respondí, abriendo mi calendario. ¿A qué hora les viene bien? Trabajo real, progreso científico, vidas de niños salvándose. Eso era lo que importaba, no el drama corporativo, ni las caídas de ejecutivos, ni las investigaciones sobre gastos. Las decisiones de Robert tuvieron consecuencias, los cálculos de Victoria funcionaron a corto plazo, pero probablemente la perseguirían a largo plazo. La empresa del Dr. Morrison estaba siendo rescatada por alguien que realmente entendía su misión. Yo estaba exactamente donde necesitaba estar, construyendo algo real mientras Nueva York ordenaba los restos de todo lo que Robert había destruido. La investigación concluyó. Robert renunció. Victoria se fue en silencio con su indemnización y su narrativa cuidadosamente elaborada. Morrison Pharmaceuticals comenzó el lento proceso de reconstruir su reputación bajo el liderazgo de Patricia Hammond. Yo permanecí en Londres, observándolo todo desde el otro lado del Atlántico, agradecida por la distancia, agradecida por la salida, agradecida de que estar bien hubiera significado exactamente lo que necesitaba que significara. Para el segundo año, la vida en Londres ya había encontrado su ritmo. La división europea pasó de 8 personas a 63, con oficinas en Londres, París y Berlín. Teníamos 7 compuestos en distintas fases de ensayos clínicos, alianzas con 12 instituciones de investigación en toda Europa y la reputación de ser la parte de Moe's Pharmaceuticals que se había mantenido fiel a la misión original. Había hecho amigos de verdad, no solo contactos profesionales. Emma, investigadora en Imperial College, a quien conocí gracias a Marcus David, abogado de patentes que vivía en mi edificio y me había guiado pacientemente por el complejo mundo de la propiedad intelectual internacional durante innumerables cenas en pubs. Sarah, una expatriada estadounidense que llevaba una librería en Bloomsbury y me recordaba que la vida existía más allá de la investigación farmacéutica. Había construido una vida, no la que imaginé a los 26 años cuando me casé, pero una buena vida, una vida auténtica. Por eso, cuando el correo llegó un martes por la mañana de marzo, 2 años y 3 meses después de haber salido de aquella fiesta de Navidad, casi lo borré sin leerlo. El remitente era desconocido, el asunto era simple, algo que necesito decir, probablemente spam o phishing. Dejé el cursor suspendido sobre el botón de eliminar, pero algo me hizo abrirlo. La primera línea me lo dijo todo. Linda, llevo 6 meses en terapia. Robert, debería haber dejado de leer ahí mismo. Debería haberlo borrado y mantener los muros que había construido con tanto cuidado y que me habían dado paz. Pero la curiosidad es poderosa, y después de 2 años de silencio, una parte de mí necesitaba saber qué creía el que tenía que decir ahora. Mi terapeuta me sugirió que escribiera esto. Continuaba el correo, no porque tú me debas algo, sino porque yo te debo la verdad. Destruí nuestro matrimonio porque tenía miedo de mi propia insuficiencia. Me recliné en la silla, mirando esas palabras en la pantalla. Tú eras brillante, todo el mundo lo sabía. Entendías la ciencia de una forma que yo nunca pude. Mi padre respetaba tu criterio más que el mío. Los investigadores confiaban más en ti que en mí. En lugar de enfrentar esa inseguridad, intenté disminuirte. Busqué a alguien que me hiciera sentir superior en vez de insuficiente. Usé mi posición para castigarte por ser competente. Me convencí de que tú eras el problema, cuando la verdad es que yo me había convertido en alguien a quien ya no reconocía. La lluvia resbalaba por las ventanas de mi pequeña oficina.
Ese persistente chispeo londinense que nunca llega a ser lluvia de verdad, pero que termina empapándote por completo. Leí ese párrafo 3 veces. Sintiendo cosas contradictorias, Robert por fin estaba diciendo lo que yo había sabido durante años. Por fin admitía lo que había sido evidente para todos, excepto para él, pero un reconocimiento que llegaba 2 años tarde no podía deshacer el daño, no podía borrar la humillación, ni el dolor, ni los años de mi vida que había pasado intentando salvar algo que ya estaba muerto. El correo continuaba, por cierto, Victoria me dejó hace 6 meses. Una vez que perdí el puesto de CEO, dejé de serle útil, ahora está en una startup biotecnológica, sigue escalando, sigue siendo ambiciosa, sigue siendo todo lo que siempre fue. Casi me reía al leerlo. Por supuesto que Victoria se había ido cuando Robert perdió su utilidad, por supuesto que había aterrizado en otro lugar, seguramente con una narrativa cuidadosamente construida sobre cómo había sido víctima de circunstancias fuera de su control. Así había sido siempre, alguien capaz de pasar por encima de cualquiera para llegar a donde quería. Y luego reescribir la historia para parecer íntegra en el proceso. No te escribo para pedir perdón, continuaba Robert, no te pido nada, solo quería que supieras que lo que hiciste al marcharte, al elegirte a ti misma, al construir algo con sentido en Londres, me enseñó más sobre liderazgo e integridad que todo lo que aprendí en mi tiempo como CEO. Tenías razón sobre el giro hacia los cosméticos, sobre Victoria, sobre el costo de sacrificar la misión por beneficio, sobre todo, espero que Londres haya sido todo lo que necesitabas, espero que hayas encontrado paz. Me quedé mirando esa despedida durante mucho tiempo. Espero que hayas encontrado paz, como si la paz fuera algo que se encuentra, y no algo que se construye día a día, decisión tras decisión, con el trabajo difícil de elegirse a una misma, incluso cuando eso te cuesta todo lo que creías querer. Pero sí, había encontrado paz, o la había construido. Como fuera, pasé una hora debatiendo si responder o no. Parte de mí quería borrar el correo y fingir que nunca lo había visto, pero otra parte, la parte que alguna vez había amado a Robert, que había creído en lo que estábamos construyendo juntos, sentía que merecía al menos una respuesta. Finalmente, escribí: Robert, gracias por tu honestidad, espero que la terapia siga ayudándote, espero que encuentres el camino de vuelta a la persona que eras antes de que la ambición lo consumiera todo. Cuídate. Breve, verdadero, no cálido, pero tampoco cruel. Reconocía su mensaje sin reabrir puertas que debían permanecer cerradas. Envié el correo, cerré el portátil y me quedé de pie junto a la ventana, observando el tráfico de Londres debajo, pensando en lo lejos que había llegado desde aquella Nochebuena en la que mi mundo se había hecho pedazos. La disculpa de Robert no cambiaba el pasado, no hacía que la traición doliera menos ni que la humillación desapareciera, pero me ofrecía algo valioso, la confirmación de que marcharme había sido exactamente lo correcto, de que el problema nunca había sido yo, de que había tomado la única decisión posible cuando quedarme habría significado perderme lentamente. 6 meses después, en una fría mañana de septiembre, recibí una llamada de Patricia Hammond. Linda, su voz era suave de una forma que hizo que se me encogiera el estómago de inmediato. Tengo malas noticias. James falleció anoche. Tranquilamente, mientras dormía, su familia estaba con él. Me senté pesadamente. De pronto mi oficina se sentía demasiado pequeña, el aire demasiado escaso. El doctor Morrison, el hombre que me había visto como algo más que la esposa de Robert, que había valorado mi criterio, que me había dado la vía de escape que literalmente me salvó la vida, se había ido. El servicio conmemorativo es el sábado, continuó Patricia, en Manhattan. Sé que es con poca antelación, pero la familia pidió expresamente que se te avisara. Dijeron que James habría querido que estuvieras allí. Volé a Nueva York ese viernes, era la primera vez que regresaba desde que me fui, 2 años y 9 meses atrás. La ciudad se veía igual, pero se sentía distinta, más pequeña, menos abrumadora, como si la distancia la hubiera encogido en mi memoria. El servicio se celebró en una iglesia presbiteriana en Midtown, llena con cientos de personas cuyas vidas el Dr. Morrison había tocado, líderes de la industria farmacéutica, investigadores cuyos trabajos él había financiado, pacientes reales, niños que seguían vivos gracias a tratamientos que Morrison Pharmaceuticals había desarrollado bajo su liderazgo. Patricia dio un discurso que lo capturó a la perfección. James Morrison construyó una empresa sobre el principio de que cada vida tiene valor.
de que las enfermedades que afectan a miles importan tanto como las que afectan a millones, en una industria a menudo criticada por priorizar a los accionistas sobre los pacientes. Él fue un ejemplo de lo que el capitalismo en la salud puede ser en su mejor versión. Yo estaba sentada en la tercera fila, llorando en silencio. Llorando no solo por el Dr. Morrison, sino por todo lo que representaba, la creencia de que se podía tener éxito sin ser despiadado, de que la ética y el beneficio no eran excluyentes, de que hacer el bien y hacerlo bien no tenían por qué ser fuerzas opuestas. Robert estaba en la primera fila junto a su madre, parecía mayor que sus 42 años, más pequeño, de alguna forma disminuido, en un sentido que iba más allá de lo físico. Nuestras miradas se cruzaron una vez durante la ceremonia, él asintió levemente, yo le devolví el gesto, sin palabras, sin reconciliación, solo el reconocimiento de que ambos habíamos amado al hombre que estábamos despidiendo, aunque hubiéramos traicionado ese amor de maneras distintas después del servicio. El abogado del Dr. Morrison, un hombre llamado Harold Chen que había trabajado con la familia durante 30 años, me apartó a un lado. El Dr. Morrison dejó algo para usted, dijo, entregándome un sobre. Pidió que lo leyera en privado. Esa noche, de vuelta en mi hotel, abrí el sobre. Con manos que no estaban del todo firmes, dentro había una carta con la letra inconfundible del Dr. Morrison, fechada 3 semanas antes de su muerte. Linda, si estás leyendo esto, ya no estoy aquí, pero antes de irme, quiero que sepas algo, salvaste mi empresa, no solo la división europea, sino toda la organización, al mantenerte fiel a la misión, al negarte a comprometer tu ética, al elegir construir algo real en lugar de destruir a Robert por venganza. Recordaste a todos lo que Morrison Pharmaceuticals debía ser. Tuve que detenerme, estaba abrumada por la emoción, el duelo, la gratitud y el peso de ser vista con tanta claridad por alguien que había significado tanto. Robert era mi hijo y lo amaba, pero tú eras la hija de mi visión, la persona que entendió lo que yo estaba intentando construir. Gracias por continuar eso, gracias por elegir la integridad antes que la venganza. La carta continuaba. Y al leer el siguiente párrafo se me cortó la respiración. La empresa es tuya ahora. Si la quieres. El consejo está dispuesto a ofrecerte el puesto de CEO. Te dejo el 40% de mis acciones con derecho a voto, condicionado a que aceptes. Me quedé mirando esas palabras, leyéndolas 3 veces para asegurarme de haber entendido bien que el Dr. Morrison me había dejado el control de Morrison Pharmaceuticals, no solo un cargo, sino acciones reales, suficientes para tener poder auténtico, autoridad real para definir el rumbo de la empresa. Pero si Londres se ha convertido en tu hogar, concluía la carta, si prefieres seguir construyendo allí en lugar de volver a Nueva York, lo entenderé. Haz lo que te dé paz, te lo has ganado, con amor y gratitud. James. Pasé horas con esa carta, viendo cómo se encendían las luces de Manhattan al caer la noche, pensando en decisiones, en consecuencias y en lo que significa honrar el legado de alguien. El Dr. Morrison me había ofrecido todo, el control de la empresa, la reivindicación frente a Robert, la oportunidad de volver a Nueva York como vencedora de una guerra que nunca quise librar. La tentación era real, parte de mí quería aceptar. Quería demostrar que podía dirigir toda la compañía. Quería la satisfacción de ocupar el sillón principal mientras Robert observaba desde donde quiera que su vida lo hubiera llevado, pero eso habría sido ego, venganza, la necesidad de demostrar algo a personas cuya opinión ya no importaba. Y había aprendido algo crucial en mis 2 años en Londres: la mejor venganza no es la destrucción, es construir algo tan bueno que su fracaso se vuelva irrelevante en comparación. Eso lo había construido en Londres, y aún lo estaba construyendo. La pregunta era si quería renunciar a eso para volver a Nueva York. Con toda la historia complicada que me esperaba allí, miré el horizonte de Manhattan, la ciudad que una vez fue mi hogar, y supe la respuesta. Volé de regreso a Londres a la mañana siguiente, con la carta del Dr. Morrison cuidadosamente doblada en mi bolso, sus palabras resonando aún en mi mente. La empresa es tuya si la quieres. 40% de acciones con derecho a voto, el puesto de CEO esperándote, todo lo que habría querido 3 años antes de la aventura, antes del ultimátum, antes de aprender que, a veces, aquello que más deseas es precisamente lo que podría destruirte. La llamada de Patricia Hammond llegó 2 días después, un miércoles por la tarde, mientras revisaba acuerdos de colaboración con el Instituto Karolinska en Estocolmo. Linda. La voz de Patricia era cálida, pero cargada de una incertidumbre profesional. Supongo que ya has leído la carta de James. La he leído,
respondí con cuidado. Entonces sabes que el consejo está dispuesto a ofrecerte el puesto de CEO. Quiero ser clara. Fui contratada como liderazgo interino precisamente porque no sabíamos si aceptarías el rol que James claramente había pensado para ti. Si decides volver a Nueva York, yo me haré a un lado, sin resentimientos. Esta empresa siempre estuvo destinada a ser tuya si decidías reclamarla. Miré por la ventana de mi oficina. El perfil del skyline londinense, ya tan familiar tras 2 años y medio, observé un barco turístico pasar lentamente, con visitantes probablemente tomando fotos del Tower Bridge a lo lejos. Patricia, agradezco la confianza, dije, la del Dr. Morrison, la tuya, la del consejo, significan más de lo que imaginas, pero, Patricia dijo, anticipando lo que aún no había pronunciado, pero voy a rechazarlo. Hubo silencio al otro lado de la línea. Puedo preguntarte por qué, Linda. Esto es todo aquello por lo que la mayoría de las personas en nuestra industria trabajan durante toda su carrera: el control de una gran farmacéutica, los recursos para definir prioridades de investigación, la plataforma para influir en la política sanitaria. James construyó todo esto y quería que tú lo tuvieras, porque soy feliz aquí, respondí simplemente. Estoy construyendo algo que importa. Tengo un equipo que funciona por competencia y no por política. Tomo decisiones basadas en ciencia y ética, no en precios de acciones ni en egos. Me despierto cada mañana haciendo un trabajo que está alineado con quien realmente soy. Hice una pausa, buscando palabras para algo que yo misma solo había comprendido del todo recientemente. Aceptar el puesto de CEO significaría volver a Nueva York, navegar toda la política que destruyó mi matrimonio, gestionar constantemente la sombra de Robert en la memoria colectiva de lo que ocurrió. Cada decisión sería examinada a través del prisma de nuestra historia, cada cuestionamiento de mi autoridad. Llevaría implícito si estaba allí por mérito o solo era la exesposa que volvía buscando venganza. Podríamos manejar eso, dijo Patricia, establecer límites claros, afirmar tu autoridad de manera independiente de. No puedes prometer eso, la interrumpí con suavidad. Cambiar una cultura lleva años, las organizaciones tienen memoria. Sinceramente, Patricia, no quiero pasar la próxima década de mi vida librando esas batallas. Ya lo hice durante 8 años en mi matrimonio. He terminado de luchar por espacios que debieron ser concedidos libremente. Patricia guardó silencio durante un largo momento. ¿Has pensado mucho en esto? Sí, lo he hecho, confirmé, y esto es lo que pienso. Estás haciendo un trabajo excelente. Entiendes la misión, tienes credibilidad científica y una brújula ética sólida. Ya estás reenfocando Morrison Pharmaceuticals en la investigación de enfermedades raras, reparando relaciones con instituciones académicas, recuperando a los investigadores que se marcharon durante el liderazgo de Robert. Respiré hondo. Eres exactamente la líder que Morrison Pharmaceuticals necesita ahora, alguien sin equipaje, sin historia complicada, sin dinámicas personales enturbiando cada interacción. Te recomiendo para el puesto permanente de CEO. Construye sobre lo que inició el Dr. Morrison y déjame a mí seguir construyendo la división europea. Podemos lograr mucho más trabajando juntos a ambos lados del Atlántico que si yo intento navegar la política de Nueva York sola. ¿Estás segura?, preguntó Patricia. Esto no es miedo hablando, ¿verdad? Porque si cambias de opinión en 6 meses, estoy segura, dije con firmeza. Esto no es miedo, es claridad. Por primera vez en años, quizá en toda mi vida adulta, sé exactamente lo que quiero y por qué. Y eso vale más que cualquier cargo. Después hablamos de lo práctico, de cómo funcionaría mi participación accionarial quedándome en Londres, de cómo coordinaríamos las operaciones entre Estados Unidos y Europa, de cómo estructuraríamos las líneas de reporte. Para respetar la visión del Dr. Morrison, al mismo tiempo, construir algo sostenible. Cuando finalmente colgué, sentí que se me levantaba un peso que ni siquiera había sido del todo consciente de estar cargando, el peso de las expectativas, de las obligaciones, de sentir que tenía que demostrar algo a personas cuya opinión hacía tiempo que había dejado de tener poder sobre mí. Me quedé en Londres. Durante el año siguiente, la división europea creció hasta superar las 100 personas, con oficinas ampliadas en París y Berlín y nuevas alianzas en todo el continente. Pasamos a ser conocidos como el Centro de Innovación de Morrison Pharmaceuticals, el lugar donde se hacía investigación ambiciosa sobre enfermedades raras, donde los científicos iban cuando querían trabajar en patologías que realmente importaban.
en lugar de perseguir beneficios millonarios, la alianza con el Instituto Karolinska dio como resultado un compuesto prometedor para tratar una forma rara de distrofia muscular. La colaboración con Max Planck impulsó la investigación en terapias genéticas para trastornos sanguíneos. Los proyectos con Cambridge y Oxford continuaron avanzando en ensayos clínicos, pero el verdadero avance llegó desde un lugar inesperado, un pequeño grupo de investigación de la Universidad de Edimburgo con el que Marcus nos había puesto en contacto. Llevaban tiempo trabajando en un tratamiento para una forma rara de leucemia pediátrica que afectaba a menos de 300 niños al año en Europa. La mayoría de las farmacéuticas ni se habrían acercado. El mercado era demasiado pequeño, la investigación, demasiado arriesgada, el potencial de beneficios, prácticamente nulo, pero el Dr. Morrison no fundó Morrison Pharmaceuticals para perseguir ganancias. La fundó para salvar vidas que las grandes compañías consideraban que no merecían ser salvadas. Nuestra colaboración con Edimburgo produjo un compuesto que mostró resultados extraordinarios en los ensayos de fase 2. La FDA le otorgó la designación de terapia innovadora, acelerando su aprobación. Si tenía éxito, cuando tuviera éxito, esos 300 niños tendrían por fin una opción de tratamiento donde antes no había ninguna. Eso era una reivindicación que valía más que cualquier cargo de CEO. Eso era la venganza en su forma más pura, no destruir a Robert, sino construir algo tan significativo que, en comparación, sus fracasos se volvieran irrelevantes. A veces pensaba en él, me preguntaba qué estaría haciendo, si la terapia realmente le había servido de algo, si había encontrado alguna paz en la vida que había construido después de perderlo todo. A través de contactos del sector, me llegaron fragmentos de información. Había aceptado un puesto de consultor en una farmacéutica de tamaño medio, trabajo estratégico, correcto, bien pagado, pero nada destacable, el tipo de carrera que da dinero, pero no deja huella en el mundo. Victoria había acabado en una startup biotecnológica. Al parecer, había aprendido lo justo de sus desastres en Morrison Pharmaceuticals como para ser medianamente competente en un rol menos visible. Probablemente volvería a escalar con el tiempo. Personas como Victoria siempre lo hacían, pero nunca alcanzaría las alturas a las que aspiraba. Siempre cargaría con la reputación de alguien que se acostó para llegar a un puesto que en realidad no sabía desempeñar. Ninguno de los dos estaba prosperando, pero tampoco habían sido completamente destruidos. Eran personas normales, promedio, que habían intentado llegar más alto de lo que su capacidad justificaba, fracasaron de forma estrepitosa y se acomodaron en una mediocridad confortable. Yo, en cambio, era extraordinaria, no por títulos ni por reconocimiento, sino porque estaba haciendo un trabajo que importaba. Mientras vivía una vida que se sentía auténtica, encontré la paz en Londres, no la ausencia de retos o dificultades, sino la presencia de propósito, de sentido, y la satisfacción diaria de construir algo real. A veces, tarde por la noche, pensaba en aquella Nochebuena de hace 3 años, en estar de pie en la oficina de Robert mientras me exigía que me disculpara con su amante, en decir esa única palabra, ok, y ver cómo su expresión pasaba del triunfo a la confusión, finalmente, al horror, al darse cuenta de lo que ese ok significaba en realidad. Ok no había significado acuerdo ni rendición, había significado, vale, ya veo en quién te has convertido, vale, dejo de intentar salvar algo que ya está muerto, vale, me elijo a mí misma, vale. Observa lo que ocurre cuando confundes el silencio con debilidad. Esas 2 sílabas me llevaron a cruzar un océano. Años de reconstrucción, el derrumbe de todo lo que creía que me definía, el matrimonio, el cargo, una identidad construida alrededor del éxito de otra persona, y me llevaron a algo mejor, algo real, algo completamente mío. Aprendí que la venganza no tiene por qué ser destrucción. A veces, la mejor venganza es simplemente vivir bien, construir algo con sentido, encontrar la paz. Crear una vida según tus propios términos y no según las expectativas de otros. Aprendí que irse no es debilidad, a menudo es la decisión más valiente cuando quedarse significaría perderte poco a poco. Aprendí que las relaciones que valen la pena se basan en el respeto mutuo, no en la necesidad, la obligación o dinámicas de poder complicadas donde el amor y el control se vuelven imposibles de separar. Y aprendí que ok es, a veces, la palabra más poderosa en cualquier idioma, no porque esté de acuerdo, sino porque reconoce la realidad y elige un camino distinto. Sentada en mi oficina de Londres, en una tarde lluviosa de martes,
revisando propuestas de investigación que salvarían la vida de niños, rodeada de un equipo que valoraba la competencia por encima de la política, viviendo en una ciudad que se había convertido en hogar de una forma en que Nueva York nunca lo fue. Por fin lo sentí por completo, yo estaba bien, ok, y eso no solo era suficiente, eso lo era todo. La división europea siguió creciendo, el compuesto de Edimburgo avanzó hacia su aprobación, se formaron nuevas alianzas con instituciones de investigación con las que solo había soñado trabajar, la sombra de Barber se fue desvaneciendo hasta volverse casi invisible, solo una lección aprendida, no una herida abierta, Victoria se volvió irrelevante. Alguien de quien ocasionalmente oía hablar por chismes del sector, pero que ya no ocupaba espacio en mis pensamientos. El legado del Dr. Morrison siguió vivo, no en la sede de Nueva York, sino en laboratorios de Londres, en hospitales infantiles de toda Europa, en investigaciones que salvaban vidas porque era lo correcto, no porque fuera rentable, y yo viví plenamente, de forma auténtica. Según mis propios términos, a veces la gente me preguntaba si me arrepentía de no haber aceptado el puesto de CEO, si me preguntaba cómo habría sido todo si hubiera regresado a Nueva York para reclamar la empresa que el Dr. Morrison había querido que fuera mía, la respuesta siempre era no, porque había aprendido la lección más importante de todas: ganar no es quedarse con el premio más grande, ni demostrar que tenías razón, ni hacer pagar a quienes te hicieron daño. Ganar es elegirte a ti misma, construir algo con sentido, encontrar la paz, y según esa medida, yo había ganado por completo. Dije ok hace 3 años, y ese ok, ahora lo sabía, no fue rendición ni aceptación de la derrota, sino la declaración más poderosa que había hecho jamás. Estoy bien, me elegí a mí misma, y esa elección me salvó la vida. Si esta historia de poder silencioso y venganza estratégica te mantuvo al borde del asiento, dale like ahora mismo. Mi parte favorita fue cuando Linda dijo ok en la fiesta de Navidad y se marchó con la cabeza bien alta, dejando a Barbara en pánico. ¿Cuál fue tu momento favorito? Déjalo en los comentarios. No te pierdas más historias de venganza tan poderosas como esta. Suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Gracias por ver la historia de hoy. Si disfrutaste este video, por favor dale un me gusta y compártelo con tus amigos. Nos encantaría leer tus opiniones en los comentarios. Así que no dudes en dejar tu punto de vista, y no olvides suscribirte a nuestro canal para más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.